Profesor Wilber, estudiantes de la Escuela Profesional de Filosofía, y el saludo a nuestro ponente, Magíster Ciro Marín Benítez, egresado de nuestra Escuela de Filosofía. Hoy, en la segunda fecha del coloquio de Filosofía 2015, tenemos diferentes actividades, entre estas presentaciones de libros y revista y poemario y una ponencia. Como primera parte de esta segunda fecha, la presentación del libro Filosofía Tahuantinsuyoana, cuyo autor es justamente el magíster Ciro Marín Benítez. Él nos dará algunos movimientos generales de su obra y luego tendremos la oportunidad de dialogar con él acerca del contenido del libro. Recibamos con fuertes aplausos a nuestro Buenos días. Bueno, en esta oportunidad, quien les habla, yo soy Ciro Marín Benítez, y normalmente, como nosotros somos egresados, digo nosotros, de esta casa superior, entonces de la Facultad de Filosofía, lo cual creo que es muy pertinente desarrollar nosotros todo lo relacionado con la abstracción del pensamiento filosófico. Y bueno, el motivo que me induce a elaborar este trabajo es porque cuando yo era estudiante de pregrado no había una filosofía propiamente nuestra. Habíamos hecho filosofías occidentales, habíamos hecho filosofía oriental, habíamos hecho más de los jónicos, ¿no? O sea, la mayoría son occidentales, todos los filósofos que nosotros desarrollamos son occidentales. Entonces, como yo vengo de esas carteras, yo soy quechorrante no porque he aprendido, sino porque yo soy quechua nativo. Entonces, imagínense, somos mayoría. Si hacemos nosotros en estos momentos, según las estadísticas que nos indican, que racialmente un 60 o más del 60% somos o tenemos raíces tahuantinsuyoanas. Imagínense que nosotros admitir y aceptar que no tengamos pensamiento, nuestros ancestros, nuestros pensadores, nuestros sabios tahuantinsuyoanos no sabían pensar, o sea, no empleaban la razón. O sea que los únicos iluminados eran pues los occidentales, eran Platón, ahora Aristóteles y todo lo demás. Entonces, eso creo que a cualquiera le despierta la inquietud y no puede aceptar tan fácilmente. Entonces, cuando yo estaba en el pregrado, pensé que en algún momento nos iban a mencionar sobre nuestra cultura tahuantinsuyoana. Claro que normalmente lo denominan la cultura o la filosofía andina. Creo que ese término andino no está, o sea, originariamente emanada de nosotros, porque lo único original es el tahuantinsuyoano o tahuantinsuyo. Lo andino ya es un término que viene de Occidente y nos lo han impuesto. Ustedes saben toda la historia. Todo esto ha sido impuesto por la violencia a sangre y fuego. Entonces, eso me llevó a que yo pueda investigar, hurgar, averiguar más profundamente, porque yo de alguna manera, yo sé que ustedes también lo tienen eso. Debe de haber algo originariamente nuestro. Bueno, entonces, averiguando en las crónicas, yo pude encontrar en realidad aspectos que sí revelan que nosotros teníamos un pensamiento reflexivo. No lo llamemos filosofía, es un pensamiento reflexivo porque cuando reflexionamos, inferenciamos, estamos empleando la razón. La razón es universal. No podemos decir la razón solamente lo tuvieron, por ejemplo, tales de Mileto. ¿No? Entonces, la razón, como les digo, lo desarrollaron los amarillos, o sea, hablando racialmente. Los orientales, Confucio, Lao Tse, entre otros pensadores, lo desarrollaron empleando la razón. Y hoy en día no lo consideran ellos como filosofía, o sea, hay una filosofía dominante, hay una cultura dominante que nos impone. Y por lo tanto nosotros seríamos, pues, sería inaceptable que nosotros aceptemos calladamente, sumisamente. Se supone que nosotros también tenemos algo que decir de parte de nosotros. Imagínense toda una cultura. El tahuantinsuyo era, claro que lo llaman imperio.
Al final, toda civilización siempre termina en esta categoría de imperio, porque se supone que trata de imponer sus costumbres, sus conocimientos, sus desarrollos. Entonces, pasándome de esto, yo he tenido que escribir este texto, lo cual ha sido recientemente presentado en el último congreso realizado en la ciudad de Puno. Luego, yo me refería al eurocentrismo filosófico. Yo hago una crítica bien seria desde mi lo que salgan toallas, desde arribar a todo esto. Tienen referencia de todos estos filósofos samarquinos, ¿no? Entonces, ellos escriben siempre negando de manera tajante de que filosofía tahuantinsuyoana o filosofía andina no existe. Salazar Bondi, los cronistas, todos dicen, y peor aún, no solamente lo dicen que no hay, sino siempre nos han dicho irracionales, no sabían reflexionar, no hay pensamiento, o sea, de una manera bastante tendenciosa, o sea, malintencionada. Entonces, es por eso que yo en este texto yo hago una crítica bien seria hasta al doctor, de repente al español Jesús Mosterín. Él en sus obras permanentemente dice de que, por ejemplo, el pensamiento o la filosofía tahuantinsuyoana no existe. Pero si analizamos las crónicas, hay muchos espacios que están en blanco, o sea, no están totalmente definidos. En las crónicas de, por ejemplo, del primero, digamos, el primer occidentalista, sería pues Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega en sus crónicas no menciona. Más adelante de repente tengamos a Felipe Guamán Puma de Ayayala. Yo le digo en este nombre porque en el nombre o el término quechua es así. Felipe Guamán, no es Guamán. Guamán tampoco es Poma, es Puma. Y tampoco es Yayala, es de Ayayala. Entonces, términos así han sido manoseados, han sido modificados, han sido totalmente distorsionados. O sea, calumniosamente lo han cambiado para justificar todo lo que ha acontecido. Ustedes saben, desde la conquista, la invasión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, una crítica a todos los pensadores. Y otro que tengo que informarles sería de que, por ejemplo, los cronistas, la mayoría son sacerdotes. Cieza de León, Bartolomé de las Casas, son jesuitas, dominicos, son católicos. Entonces ellos tienen un enfoque propiamente de carácter religioso. Entonces, cuando tratan de interpretar esas epistemes ancestrales tahuantinsuyoanas, lo ponen de manera tendenciosa, por ejemplo, hechicero. No lo pueden decir sacerdote, o no lo pueden decir de repente pensador, o con otros términos propiamente. Lo dicen hechicero, brujo, etc., ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar con esto? De que nos dan una calificación que estamos solamente en el campo del mito. Pero sin embargo, el contenido principal de este libro es un enfoque epistémico. Yo no hablo, por ejemplo, de que se complementan o de que Hanakpacha, Caipacha, Ucupacha, que eso es lo que permanentemente se viene repitiendo. Eso sería de repente una concepción metafísica, ¿no? Claro que todas las culturas tienen un mito, tratan de explicar sus orígenes mediante un mito, una leyenda, una narración fantasiosa. Yo en el libro, en este texto, yo no quiero hacer eso. Yo hago un trabajo de carácter propiamente epistémico, o sea, científico. Entonces, lo primero que yo tengo o tomo como punto de partida es la concepción cosmológica que se tenía en la cultura, en nuestra cultura tahuantinsuyoana. Digo nuestra porque creo que es hablarlo de mi parte en ese término, ¿no? Porque si yo le digo en tercera persona la cultura, o los indios, o los nativos, los aborígenes, entonces no estoy rescatando nada. Entonces, lo que yo digo, les decía, era sobre la concepción. La Cruz del Sur es una constelación que está, ¿no es cierto?, en nuestro, apreciable solamente en nuestro hemisferio. Entonces, esa constelación siempre lo han manejado diferentes civilizaciones que están en el hemisferio austral, o sea, los mapuches, lo manejaron de repente los chichas, lo manejaron otras culturas que se han desarrollado en esta parte del hemisferio. Entonces, los que sí lo han desarrollado de manera mucho más amplia y elaborada han sido la cultura tahuantinsuyoana.
No lo digo porque yo supongo, como muchos, cuando yo he comentado con otros docentes de otras universidades, como San Martín, me han dicho, no, eso lo que tú estás diciendo es mito, ¿no? Entonces, yo me baso en algo totalmente objetivo. Hay estudios realizados por el arquitecto Carlos Villa Villena, que son levantamientos topográficos que están en la zona de Chavín de Huanta, o sea, entre Ancash y el Departamento de la Libertad, actualmente denominados, ¿no es cierto?, con esos nombres en los tiempos modernos, posmodernos. Entonces, eso existe. O sea, esos restos arqueológicos fosilizados están. Y él hizo unos levantamientos topográficos y se hizo la respectiva evaluación del carbono 14 y resultan que en realidad sí datan de 4.500 a 5.000 años. O sea, vemos cosas reales, ¿no? No hablamos de mito. Entonces, eso existe. ¿Dónde está toda esa información? Está en la Pontificia Universidad Católica en Lima. Entonces, pero el acceso no es fácilmente permitido, sino que el arquitecto Carlos Milla lo hace porque él fue quien realizó esos trabajos. Entonces, las pruebas son objetivas. Luego, basándome en esto, nosotros podemos encontrar ahora en el campo arqueológico muchos otros vestigios. Por ejemplo, encontramos, a partir de esa cruz, podemos encontrar nosotros matemáticamente lo que es el cuadrado y su diagonal. ¿De dónde tiene punto de partida? ¿O dónde tiene su pacarina? O su arché, que nosotros estamos nos han acostumbrado a hablar en ese sentido. El arché, ¿no es cierto?, es el origen de las cosas. El arché en la cultura tahuantinsuyoana es el pacarina. Yo sé que muchos de nosotros de repente somos quechohablantes y sabemos esos términos. Entonces, el arché, o el origen, o la pacarina, está en la Cruz del Sur, ¿no? Los lados y su diagonal del cuadrado que salen de la Cruz del Sur. Y eso está graficado, como les decía, fosilizado en las pampas de las Salinas de Chao. Ya les dije que queda en el departamento de Ancash. Y luego, esto más adelante es plasmado en la cerámica, en la astronomía, en las matemáticas ancestrales tahuantinsuyoanas. Pero, ¿dónde? Tenemos, por ejemplo, la cultura más antigua, o considerada la matriz de la tahuantinsuyoana, es la cultura Chavín de Huanta. Ustedes van a encontrar, y en este texto están fotografías donde figura la chacana. Entonces, la chacana es una expresión geométrica que representaba, ¿no es cierto?, como una especie de paradigma de toda la elaboración referente al tahuantinsuyo en el aspecto matemático, en el aspecto geométrico, o sea, en el aspecto racional, porque las matemáticas no se pueden desarrollar de manera aislada. Solamente las matemáticas tienen un gran contenido racional. Entonces, estamos empleando la razón. Por lo tanto, cuando nos digan tu cultura, son solamente empíricos, han sido irracionales, no había escritura. Entonces, ahí estamos descartando nosotros, porque ahí hay un pleno empleo de la geometría, de las matemáticas, de la geodesia, etc. Entonces, el inicio es lo astronómico, luego nos vamos a lo matemático y ahora nos vamos a ir a la geodesia. Entonces, conocían, cuando hablamos de geodesia, es una rama de las matemáticas que nos van a explicar los levantamientos topográficos que se pueden hacer en la Tierra. O sea, la Tierra quiere decir que nuestros ancestros lo conocían la redondez, conocían la línea ecuatorial que tenía referencia y que empleando figuras geométricas ellos podían levantar esos conocimientos topográficos o geodésicos para luego plasmar. Entonces, tal es así que con eso ellos han podido trazar una ruta que muchos de repente ustedes están enterados, que se llama la ruta de Viracocha, que de manera tan extraña o tan inexplicable existe una línea recta trazada en las zonas del hoy llamado, ¿no es cierto?, Argentina, que se llama el Lago de los Patos, hasta Cajamarca. O sea, pasa por el Lago de los Patos, Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Cusco, Cajamarca. Todo tiene una línea, entre comillas, perfectamente trazada. Imagínense si no teníamos en esos tiempos GPS,
no había teodolitos, no había conocimientos de equipo moderno como lo tenemos ahora. Pero sin embargo, en esos tiempos ya habían hecho este tipo de trazos. Otro de los ejemplos para mencionar en este caso sería las líneas de Nazca. Hasta hoy en día han pasado estudiándolo años y no han logrado descifrarlo, llegando a la conclusión de que esto ha sido trabajo de los extraterrestres. Entonces, imagínense quiénes no han hecho este tipo de estudios, simples extranjeros. Por ejemplo, la doctora María Rich era pues de otra nacionalidad, pero sin embargo se dedicó su vida entera a estudiarlo y sin embargo no ha llegado a una conclusión satisfactoria. Pero sin embargo hay otras informaciones donde yo recopilo esa información y está plasmado en el presente libro que estoy presentando. Entonces sí hay una explicación de carácter racional. Entonces, señores, las matemáticas en el Tahuantinsuyo eran plenamente conocidas. Y ahora, muchos me dirán, bueno, las matemáticas vienen de Occidente. Teníamos a Pitágoras, teníamos a Euclides. Señores, Pitágoras data de solamente 400 años antes de nuestra era. O sea, si contabilizamos 400 hasta hoy, 2015, datan de 2055 años, 2415 años, digamos. O sea, digamos 2500. Pero si nosotros analizamos lo que les estoy informando, las arenas de Pampas de Chao datan de 4500 a 5000 años. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo, o sea, la anterioridad con que los tahuantinsuyanos conocían las matemáticas. Entonces, ahora, otra prueba sería de que Platón, cuando escribe en su obra, menciona de que ellos solamente conocían, o sea, Pitágoras conocía los números racionales, no tenían conocimiento de los números irracionales. Entonces, cuando se aplica la cuadratura de la circunferencia, o sea, cómo volver o cómo medir la circunferencia empleando o partiendo del cuadrado, que eso más lo dominan los geómetras, los matemáticos, entonces los occidentales no podían hacerlo. O sea, ellos querían hacerlo de una manera aritmética, no resulta. Entonces, en la cultura tahuantinsuyiana, procediendo geométricamente, sí resulta. O sea, diseñándolo mediante figuras geométricas, empleando el círculo y el cuadrado, sí resulta. O sea, haciéndolo crecer progresivamente, tanto en el primer, segundo, tercer y el cuarto cuadrado, vamos a tener nosotros el valor absoluto o el valor aproximado de lo que hoy conocemos como pi. Pi es, ¿no es cierto?, la medida entre la cuadratura de la circunferencia, que mide 3.1416. Entonces, ese tipo de medidas ya existían en el Tahuantinsuyo. Ese tipo de medidas, claro que las otras culturas también lo conocían, pero como un aproximado. Entonces, no podemos decir, pues no, que todo el conocimiento viene de Occidente, sino que aquí falta alguien quien nos rescate, quien nos ponga en conocimiento. Y por lo tanto, eso es lo que falta elaborar, falta trabajar, pero de una manera mucho más extensa. En una facultad de filosofía como el nuestro, yo creo que deberíamos empezar primeramente por lo que tenemos más, digamos, lo que tengamos más inmediatamente cerca de nosotros. Bien, señores, de manera general, el contenido es ese. Cuando nosotros practicamos matemáticas, cuando nosotros estamos en ese campo de las ciencias formales, estamos empleando la razón. Y cuando empleamos la razón, estamos empleando la filosofía. Cuando trabajamos en esa matriz, en ese conjunto social, toda la cultura, estamos empleando la razón. Y por lo tanto podemos decir no precisamente filosofía, una reflexión profunda, empleando la razón. Y esto se va a reflejar más adelante en el aspecto social. Emplearon el cuadrado, 4 lados. Dividieron o organizaron o crearon los primeros Estados Unidos del planeta, los 4 suyos. ¿Basándose en qué? En los 4 lados del cuadrado. Y cada cuadro suyo tenía 4 representantes. Y cada representante tenía 4 asesores. Las calles de Colgancha tenían 4 calles adyacentes. Y así sucesivamente. O sea, trataron de acomodar epistémicamente, como hoy en día queremos
cientificar o matematizar las ciencias sociales y no se puede en el Tahuantinsuyo aspirar a eso. Señores, me piden que creo que tengo un tiempo bastante limitado. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. A ver. Muy bien. Bueno, primero quiero felicitarte por el atrevimiento, ¿no?, de escribir un tema tan complicado, ¿no?, y sobre todo poco estudiado como es la filosofía tahuantinsuyo, como tú le llamas. Y es cierto, algunas cosas que has dicho sobre los descubrimientos científicos, tecnológicos de estas culturas antiguas. Hay muchos estudios, ¿no?, que corroboran eso. Sin embargo, también hay que decir que otras cosas que has mencionado no son tan ciertas, ¿no? Y esto es discutible. O sea, de hecho que hay mucha información que respalda, digamos, mi posición. Por ejemplo, cuando dices de que, a ver, las matemáticas se originaron en Occidente, ¿no? Estás hablando de Pitágoras, ¿no?, de 300, 400, 500 años antes de Cristo, ¿no? Ese es un dato falso, ¿no? Las matemáticas no se han originado primero en Grecia, ¿no?, y tampoco en esos años. Las matemáticas se han originado 7.000, 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de todo esto de la meseta del Medio Oriente, ¿no?, Mesopotamia, donde aparecieron otras culturas de Babilonia, Siria. Entonces, estas culturas, mira, estamos hablando de 6.000, 7.000 años antes de Cristo, ya tenían conocimientos muy avanzados en aritmética, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dices, ellos también lo conocían, ¿no? Tenían una especie de fórmula para resolver problemas de áreas, ¿no?, porque en esos tiempos, como en Egipto también, había muchas inundaciones, ¿no? Tenían que medir ladrillos, ¿no?, calcular cuántos ladrillos necesita, por ejemplo, una casa. Todo eso, por ejemplo, lo que yo te digo está en documento, ¿no? Es más, incluso estas culturas antiguas tenían sistemas de numeración, ¿no? Babilonia tenía un sistema de numeración sexagesimal, ¿no?, como todo el mundo lo sabe, ¿okay? También se ha descubierto que otras culturas, como por ejemplo las aztecas, también tenían numeraciones y también un sistema de numeración. Ellos tenían un sistema de numeración vigesimal, ¿no? Los chinos también. Ahora, yo te pregunto, o sea, si tú dices que, por ejemplo, dices, ¿no?, la cultura incaica eran buenos en matemáticas, y has nombrado algunas figuras geométricas. Yo te digo, para que existan matemáticas necesitas un sistema de numeración, ¿ya? Porque matemáticas es contabilizar, medir, ¿okay? Entonces, la pregunta es, según tú, lo que tú has investigado, ¿cuál es este sistema de numeración que han encontrado los científicos de la cultura tahuantinsuyo, como tú lo llamas? Bien, es que siempre se comete este error, ¿cierto?, de querer contrastar, o sea, conocimientos ancestrales con los conocimientos actuales. No, pero estoy hablando de que Mesopotamia tenía esta numeración, eso también ancestrales, o sea, no desvirtúe lo que estoy preguntando. Hay culturas que han manejado, los aztecas también tenían su numeración, no es algo actual, estamos hablando de hace muchísimos cientos de años. A ver, lo que yo me estoy refiriendo es lo que nosotros manejamos actualmente. Los occidentales dicen ser los únicos que han trabajado en filosofía. Son los únicos que han desarrollado. Ya, pero ese es otro punto, discúlpame, es que filosofía tú no has hablado, estamos hablando de matemáticas. En tu discurso has hablado de matemáticas. Por eso. No has desarrollado el concepto. Eso es lo que lo voy a aclarar. Entonces, cosa que tampoco es de Euclides, tampoco es de Pitágoras. Entonces, es cierto lo que dice el profesor, de que ya hubo conocimientos mucho más antes, sino que hay unos que lo han plasmado, lo han escrito, lo han teorizado, lo han concentrado en un texto. Entonces, esos textos existentes son precisamente pues, de Tales, de Pitágoras, porque el conocimiento en sí viene mucho más antes, pero de manera de repente un tanto precaria e informal. Yo no lo digo no, de que quien inició fue Euclides o Tales de Mileto. Lo que hizo Euclides tampoco hasta ahora es perfecto. Entonces, sabemos que eso permanentemente sigue en estudio, no está aclarado. Los elementos de Euclides no están terminados. Hay muchas irregularidades y siguen en estudio. Entonces, lo que
lo que decíamos de las matemáticas es cierto. Yo tampoco estoy diciendo la cultura tahuantinsuyoana, sino he dicho la cultura matriz, la cultura tahuantinsuyoana. Tenemos, por ejemplo, los Tiahuanaco y también tenemos Chavitehuanta, que tiene data de mucho más tiempo atrás. Entonces, no se puede nosotros decir, no, a tal fecha, a tal hora, y pues no estoy precisando es una aproximación, pero esa aproximación ya tiene mucha, digamos, mucha veracidad. Entonces, lo que se quiere determinar realmente no es algo más preciso, pero no, lo que yo estoy indicando es indicios de que sí hubo ese tipo de desarrollo, sí los hubo. Bueno, claro, si hablamos un poco más intensamente, vamos a decir, pues no solamente los caldeos, o los de Mesopotamia, o los egipcios desarrollaron. Hay otro, digamos, otro tema que indica de que ellos aprendieron de los nahuatl, que tampoco son aztecas, ¿no? Ellos asumen de repente ser mexicanos, michecas, aztecas, cosas que tampoco son. El término propiamente de ellos es nahuatlacos. Ellos dicen, o sea, míticamente, emigraron a Occidente y ahí les enseñaron las matemáticas y la geometría. Ahí aprendieron los de Mesopotamia, los caldeos, los asirios. Entonces, imagínense, habría que averiguar todo eso. Pero sin embargo, aquí yo les ofrezco es algo, de repente, para que podamos en realidad tener esa determinación de que sí tenemos inicios y bien serios. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, empezamos a felicitarle por su trabajo, las indicaciones completadas. Deje usted hecho la distinción que en esta sesión una cuestión sería el aspecto matemático, cuando usted dice que se aproxima recién. Entonces, me da la inquietud de por qué llamarle filosofía tahuantinsuyoana, además todos los datos, o sobre todo filosofía, creo que nos interesa, ¿no? El tahuantinsuyoano se entiende por la cuestión de propio, ¿no? Pero ¿por qué llamarle filosofía? ¿Cómo usted resumiría, sintetizaría o defendería esa posibilidad? Miren, históricamente hemos visto nosotros culturas, civilizaciones que han pasado anteriormente y lo que se quiere, y han tenido su, entre comillas, renacimiento. La cultura occidental se asumió en 10 siglos o más de 10 siglos de oscurantismo, al final ellos reflexionan y rescatan sus clásicos. Entonces, nosotros somos una cultura, digo nosotros, ¿no? Porque yo me asumo ser tahuantinsuyoano o descendiente o como país tahuantinsuyoano, ¿no? Es algo que alguno aquí se asuma ser anglosajón. Entonces, yo digo, podemos rescatarlo. Recién han transcurrido más de 5 siglos. En cambio, nosotros han esperado más de 10 siglos. Entonces, para rescatar, se tiene que retomar algo original. No retomar, pues, ¿no? Lo prehispánico o como lo denominan, lo andino. El término andino es un término español o castellanizado o castellano, ¿cierto? ¿Cuál es lo original? Lo que realmente fue denominado es el tahuantinsuyo, es lo único original. Ahora, hasta el mismo término peruano, nosotros sabemos, ¿cierto?, que eso es, entre comillas, una falacia. ¿Qué significa Perú? No significa nada. Es la raíz de un desentendimiento idiomático. Ese es el Perú. Era Perú, no podían pronunciarlo bien Perú, hablar Perú. Al final todos son peruanos. Peruanismo, peruanidad, etc. Pero en cambio, si hablamos tahuantinsuyo, entonces eso sí es original. Eso sí tiene una raíz significativa, completamente, digamos, sólida. Por eso lo tomé. Permítame la réplica. Y de acuerdo a lo que nos citas, ¿no sería, cómo tomarías tú esta propuesta? ¿No sería mejor hablar de identidad tahuantinsuyoana de acuerdo a todo lo que has expuesto, más que filosofía tahuantinsuyoana? Bueno, es que tal vez, bueno, como todo trabajo inicial siempre no es perfecto, ¿no? En este caso yo tomaría tu alcance que me está dando el estimado José para de repente más adelante, porque no es, o sea, estoy empezando con el trabajo, no está acabado. Sugerencias, de repente muchas veces ha habido alumnos que me han alcanzado esos me han dado sus alcances, entonces ahí normalmente, porque supone que estamos tratando de rescatar, tratando de hacer o levantar ese constructo, no está acabado.
Gracias, Moshe, por el alcance. Bien, agradecemos por favor la prudencia del doctor.